Vale. Bueno, pues una vez que ya hemos terminado el mando, vamos a empezar a hacer el coche, ¿vale? Empezaríamos con esta pieza, que sería la pieza principal. Este sería el morro, ¿de acuerdo? Por aquí verían las ruedas delanteras y luego por aquí las traseras, ¿vale? Entonces lo vamos a situar así y vamos a ir colocando piezas, ¿vale? Vamos a localizar estas dos piezas de aquí. Hay tres en realidad, ¿vale? Pero yo he sacado, me parece que hay tres, pero yo he sacado dos, ¿de acuerdo? Y esas piezas las vamos a colocar aquí, ¿de acuerdo? Aquí es donde vamos a poner el motor del coche, ¿vale? Entonces las colocamos ahí, ¿vale? Es bien fácil, encaja bastante bien. Vale, una vez que tenemos eso hecho, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer lo siguiente, poner aquí un velcro, ¿vale? A ver, ahí que se me salen, ahí está. Poner un velcro, ¿vale? Y vamos a pegar nuestra placa impresa, ¿vale? Con ese velcro lo aprovechamos, tumbamos la placa, a ver si se... ahí, ¿vale? Tumbamos esa placa, aquí queda como una especie de pequeña bobina a la derecha y aquí, ¿vale? Va a quedar el cable que tiene que ir a la antena, ¿de acuerdo? Y a la izquierda quedarán todos estos cables, el negro, el rojo, el verde y el amarillo, ¿de acuerdo? Entonces la pegamos, ¿vale? Y una vez pegada, yo no la voy a pegar porque quiero que lo hagáis vosotros, ¿vale? Una vez pegada, le damos la vuelta, ¿vale? a nuestro cacharro y vais a ver que aquí había un agujero, ese agujero es importante no taparlo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, ahí, vamos a poner la antena, ¿vale? La metemos por este agujero de aquí, este triangulito, ¿vale? Y la alineamos aquí con el agujero que tenemos, ¿vale? A continuación, lo que vamos a hacer es, como esto lo teníamos aquí pegado, ¿vale? Metemos ese con arandela, ¿vale? Hasta llegar, ese elemento con arandela, hasta llegar también, si tenemos que mover un poquito la placa, la movemos, ¿vale? Hasta alinearlo también ahí. Y cuando ya esté alineado, ¿vale? Estoy todavía en la parte de atrás del coche, cuando ya los tengo alineados, introduzco por aquí el tornillo, esto es difícil hacerlo todo, ¿vale? Con dos manos solamente, ahí, soy un compañero. Por ahí también introduzco las dos cosas, una pegadita a la otra, y entonces con el destornillador que me han dado, ¿vale? Que me viene a tornillo ahí esos dos elementos, ¿vale? Nos tiene que quedar por aquí el cable con la arandela y por allí el cable, a meterlo un poquito, el cable de lo que sería la antena sobresaliendo por debajo, ¿vale? Porque estoy trabajando en la parte de atrás del coche. Entonces, una vez que ya lo tengo, le puedo dar la vuelta. Aquí yo tendría pegado, ¿vale? Tendría pegado mi placa, ¿vale? Y por el otro lado vendría la antena, ¿de acuerdo? Y los cables en medio, ¿vale? Una vez que ya tenemos hecho esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ponerle los laterales, ¿de acuerdo? Los laterales son estos que tengo yo aquí, ¿de acuerdo? Estos serían los traseros y los delanteros. Los tengo en estos momentos ahí tumbadetes, ¿vale? Entonces, estos agujeros que veis en cada una de las piezas van a ser por donde van a ir los ejes, ¿vale? Los ejes del coche. Entonces, aquí, por ejemplo, está un poquito duro, ¿vale? Introduciríamos uno, voy a soltar la placa, ¿vale? No quiero meter mucho porque va a presión, ¿de acuerdo? Si veis que os entra mal la lima, ¿vale? Con la lima limáis un poquito la entrada, ¿de acuerdo? Yo lo voy a dejar solo medio metido porque no quiero hacer fuerza para no dejarlo ya montado, ¿vale? Luego esta pieza de aquí, lo mismo, en estas hendiduras es donde entra, ¿vale? Donde entraría, tendríamos que apretar para dejarla perfectamente recta, ¿vale? Y luego ya podríamos ponerle las ruedas introduciendo estos ejes de aquí, ¿vale? Cuando ya esté perfectamente recta, yo no los tengo así, ¿vale? Y se engancharían aquí la primera rueda y la última, ¿de acuerdo? Apretaríamos y eso sí, no puede quedar
tan cerca, ¿vale? De estas piezas que roce, porque si roza es muy probable que el motor no lo pueda mover, ¿vale? Entonces tiene que ir bien suelto el eje con las ruedas, ¿de acuerdo? Bueno, voy a quitar estas, que serían las de la parte de delante, ¿vale? Y pondríamos también, quito esto, que no quiero que se quede ahí, y pondríamos también las de detrás, ¿vale? Misma historia, vemos que tiene aquí un agujero y que aquí pues tiene los... este va así, a ver, voy a quitar esto porque me molesta mucho, ¿vale? Luego lo vuelvo a poner para que veáis cómo se mete el motor, ¿vale? Aquí, eso es, y luego este que vendría ahí, ¿vale? Pero metido prácticamente hasta adentro, ¿de acuerdo? Yo no quiero presionar porque no lo quiero encajar del todo, ¿vale? Vale, y ahí veis que pondríamos también el del otro lado y veis que ahí habría un eje. Bien, ese es el eje trasero. Ese eje trasero, antes de meterlo, ¿vale? Hay que introducir el eje con este... A ver, ahí. El eje con esta rueda, ¿vale? A ver, ahí. Va un poquito dura, ¿vale? Este, que es el trasero, ¿vale? Hay que meterlo en esta fase, por ese agujero, ¿vale? Introducimos también el otro, ¿vale? Y lo dejamos, y tiene que ir la rueda, por cierto, tiene que coincidir, a ver si soy capaz de bajarla un poquito, porque va muy dura, ahí está, y tiene que coincidir, tiene que quedar ahí, ¿de acuerdo? En esa ranura, ¿vale? Es donde tendría que quedar nuestra rueda, ¿vale? Cogemos, ponemos un poco más centrado el eje, para que entren luego también nuestras ruedas laterales, ¿de acuerdo? Vale. Y una vez que hemos hecho eso, ya lo tenemos esa rueda ya encajada, lo último que vamos a meter sería el motor. En este rectángulo grande de aquí, del que habíamos quitado estas piezas, ¿vale? Ahí es donde va a ir nuestro motor. Recordad que nuestro motor es este de aquí, ¿vale? Ese. Habría que poner al motor, al eje del motor, una pieza que es esta blanca, ¿vale? Que va en el eje, ¿vale? Va bastante durilla, pero se puede meter, ¿vale? Se puede apretar contra la mesa, que es como lo haría yo, ¿vale? Y, ahí, ¿vale? Y se mete ahí. Y se hace coincidir con la rueda naranja, ¿vale? Se introduce por aquí. Veis que tiene como una especie de mordisco, ¿verdad? Ahí, que sirve para que se sostenga el motor. Y veis que coincide perfectamente con la ranura, porque va enganchada, encajada en la rueda naranja, ¿vale? Es lo que va a mover nuestro eje de tracción trasero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se ponga en marcha, pues el movimiento se transmitirá del eje a esta rueda blanca, a esta rueda de aquí, ¿vale? Y de ahí a la naranja que tiene debajo, ¿de acuerdo? Y moverá nuestro eje. Vale. Lo voy a deshacer esto, que no quiero dejarlo fijo. ¿Vale? También tendríamos que montar, por cierto, la parte de detrás, ¿de acuerdo? Que se monta sobre estas dos piezas laterales, ¿vale? Veréis que tiene unas hendiduras y por esas hendiduras se engancha, ¿de acuerdo? Estas dos de aquí, verticales, es donde se engancha, ¿vale? Es muy fácil. Vale, cuando ya tenemos todo eso, llega el momento de los cables, ¿vale? El glorioso momento de los cables. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener, lógicamente, es nuestra otra batería. ¿Vale? Cargada aquí, ¿vale? Montada con sus propios cables, ya veis que vienen desmontados. ¿Vale? Yo voy a coger la batería que ya tenía hecha, ¿vale? Le montamos sus cables exactamente igual que teníamos en la otra y el motor va a venir aquí delante, ¿de acuerdo? Para eso usaremos los velcros, porque nos vienen varios, ¿vale? Como un par de velcros de estos alargaditos, ¿de acuerdo? Lo pondremos aquí, estos dos velcros, y encima pegaremos nuestra batería, ¿vale? Vale. Y luego cuando ya tenemos esa batería pegada, lo que hay que hacer, por cierto, hay otra pieza que hay que poner, ¿vale? Encima del motor, que no se me olvide, es esta pieza de aquí. Veis que tiene dos hendiduras
y un hueco por el que va a ir el motor, ¿vale? Pues bien, esa, como no la quiero sacar de aquí, ¿vale? Veis que encaja aquí perfectamente, ¿de acuerdo? Eso sería la tapa del motor. Quitáis la pieza y la encajáis, ¿de acuerdo? En esas dos patitas, ¿vale? Dicho esto, vuelvo otra vez a mi placa, ¿vale? Yo tengo mi placa, a ver, ahí, ahí. Así. Yo tengo mi placa en principio aquí colocada, ¿vale? Y veo que tengo los cables rojo y negro del motor por un lado, los cables rojo y negro de la batería por otro lado, aquí abajo, ¿vale? Y luego estos 4 cables, ¿de acuerdo? Pues bien, la batería, ¿vale? Va a ir con el negro, el negro de la batería, va a ir con el negro de la placa impresa, ¿vale? A continuación, el rojo de la placa impresa irá con el rojo de la batería, ¿de acuerdo? Y veis que solo nos quedan un cable amarillo y un cable verde, ¿vale? Pues bien, el amarillo iría con el rojo del motor, ¿vale? Y el verde con el negro, ¿de acuerdo? El motor se alimenta a través de la placa, ¿de acuerdo? Y luego la placa se alimenta a través de la batería, ¿vale? El quinto ya sabéis que es el que está por debajo tocando la antena, ¿de acuerdo? El que se queda por aquí debajo, quito esto para tocando la antena, ¿vale? Ahí. Bueno, solo se ha caído el motor. Vale. Bueno, pues una vez que hayáis puesto ya todo eso, ¿vale? Sería cuando vosotros ya tendríais que, con vuestro coche ya todo montado, que sería este el caso, ¿vale? Yo ya tengo uno aquí montado, ¿vale? Veis que lo tengo abierto, el interruptor siempre abierto, y hay que tener mucho cuidado. Lo primero que vamos a hacer es probarlo, ¿vale? Antes de poner los celos. Si antes de poner los celos lo probamos y vemos que funciona todo, ¿vale? En ese caso, esto lo voy a retirar un poco, en ese caso, pues ya le ponemos los celos aquí a todos los encuentros de todos esos cables, ¿de acuerdo? Hay que procurar que no se toquen esos encuentros unos con otros, porque se puede, insisto, quemar los cables y quemar el circuito, ¿vale? Entonces, pues aquí, por ejemplo, ya tengo el mío, ¿vale? Veis que aquí tiene su motor, que aquí tiene esa arandela blanca que hace contacto con la naranja que va metida ahí. Le voy a dar la vuelta, ¿vale? Por abajo tenemos los dos cables, este que es la antena, ¿vale? Y este que es el cable negro de la placa. Y aquí estarían los dos ejes. Y veis que en el trasero, no sé si se ve bien, a ver, ahí. Veis que en el trasero sobresale por aquí debajo. Esto tiene que quedar muy suelto, ¿de acuerdo? Tiene que quedar muy suelto. Si le cuesta, entonces el coche no andará. Si hay mucho rozamiento aquí, el coche no va a andar. Entonces tiene que quedar muy, muy suelto, ¿vale? Y quedaría así, ¿vale? Luego, vosotros ya cuando lo tengáis montado, podéis tomar la decisión de decorarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en esta zona de aquí, pues podéis coger y podéis pintarla, podéis pegarle abalorios, podéis poner unos flecos a lo mejor, ¿vale? Para que cuando coja velocidad, pues se muevan. Y luego, por aquí encima, también podéis, siempre sin tocar las ruedas, ¿de acuerdo? Hacer a lo mejor una especie de pequeño copete cuadrangular para meter los cables, ¿no? Y que queden ocultos y que quede más bonito el coche, ¿vale? A partir de ahí, o aquí podríais, si queréis, también tapar con una especie de capó la batería, pero siempre y cuando podáis mover este interruptor, ¿de acuerdo? Este interruptor tiene que quedar siempre libre para poder cerrar o abrir, ¿vale? Bueno, pues si queréis, veis un poco cómo funciona. Yo voy a cerrar un momento. Ahí está, ¿vale? El mando pues ya lo tenía acabado. Aquí también le puse sus celos, ¿vale? Y aquí veis que tengo pues los dos botones, ¿vale? Voy a cerrar. A veces se me mueven las pilas porque yo he tenido que meter... A ver, es que he tenido que usar un tamaño más pequeñito y a veces eso estorba. A ver, un momento.